Muy bien, ahora vamos a ver la prueba de T para dos muestras independientes. Eh, entonces, seguimos usando estos datos de sexo, altura y tamaño del calzado. Y vamos a ver, eh, queremos saber si hay diferencias significativas en la altura entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces vamos a usar la variable esta sexo que nos define dos niveles, el de hombres y el de mujeres, y los datos de altura. Y nuestra hipótesis nula es que la media de altura es igual a la media de altura de hombres es igual a la media de altura de mujeres. Si se acuerdan de el árbol de decisiones, si lo seguimos, vemos que estas muestras son independientes porque los hombres que hay en la muestra son independientes de las mujeres que hay en la muestra. Y bueno, suponemos que fueron tomados al azar de un grupo mayor y etcétera, ¿no? Y entonces nos pregunta, esto está aquí, nos pregunta, ¿las dos muestras tienen distribución normal? Si las varianzas son iguales, sí, entonces una prueba de T para muestras independientes con las varianzas que están juntas, pooled, quiere decir que están juntas, se refiere aquí a las varianzas, ¿no? Si las varianzas no son iguales, entonces podemos hacer una prueba de T que le decimos que las varianzas las considere por separado. Entonces, si se fijan, este supuesto aquí ya no es tan importante porque hay una forma de decirle a la prueba de T que use las varianzas por separado, ¿sí? Entonces, si los datos son normales pero las varianzas no son iguales, no nos preocupamos, de todas maneras somos la prueba de T, nada más le indicamos que las varianzas son diferentes. Si nuestras muestras no son normales, entonces ya nos vamos directo a trabajar con transformaciones o a una prueba de Mann-Whitney, que es el equivalente no paramétrico de la prueba de T. ¿Sí? De esta prueba de T. Entonces, vamos a hacerlo en el past primero. Voy a seleccionar sin encabezados los datos de hombre y mujer. Voy acá al past. Perdón, voy a hacer uno nuevo. Edición, pegar. Y le digo atributos de columna. Este de aquí es el sexo. Y acá tengo la altura. Aquí sí le voy a indicar que mi tipo de variable sexo es un grupo. ¿Sí? Ya que acabé eso, selecciono estas dos variables. Y vamos a checar. Primero tengo que checar si son normales, ¿no? Si me voy aquí, pruebas de normalidad. Pero me lo hace para todos, no me separa. A ver. No me lo separa. Perdón. Sí, aquí sí me lo separa. Entonces, aquí está la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. Y entonces vemos que la altura para hombres no es normal, como ya habíamos visto antes, pero para mujeres sí, ¿no? Pero bueno, el supuesto es que ambos tienen normalidad, entonces es como si no lo tuvieran, ¿no? ¿Sí? Pueden hacer el, el cuckoo-plot, pero ese sí lo tienen que seleccionar los datos por separado, ¿no? Porque ese no me lo hace de jalón los dos, no. Entonces, el de hombres ya sabemos que
nos sale normal. Y si seleccionáramos entonces nada más los datos de mujeres, y me voy a plot, normality plot, aquí está. Si ven, están más pegaditos a la línea, el cociente de correlación es mucho más alto. El otro era .93, este es .989. Y Shapiro-Wilks nos dice que sí son normales, ¿no? Bueno, pero como en un caso no son normales, entonces otras tendríamos que jugar con transformaciones, pero ya vimos que las transformaciones no estaban ayudando mucho. Entonces al final tendríamos que hacer una prueba no paramétrica. Pero bueno, ahorita vamos a hacer ambas, la paramétrica y la no paramétrica. Entonces nos vamos a univariado y two sample test, FT, Manguini, etc. Entonces aquí está la prueba de para dos muestras de T de independientes, ¿no? Entonces nos da aquí algunas de los estadísticos, nos da la media, el intervalo de confianza de las medias de hombres y de mujeres, la varianza, nos dice la diferencia entre las medias es de 7.75 y el intervalo de confianza de la diferencia va de 3.5 a 3.8. Digo, de 3.5 a 11, perdón, es el paramétrico y este es el de Bootstrap. De 3.5 a 11 o de 3.8 a 11.6, ¿no? Pero entonces, si se dan cuenta, este es el intervalo de confianza de la diferencia, que es este de acá. El intervalo de confianza no toca el 0, eso me sugiere que no van a haber diferencias significativas. Luego hace la prueba de T. Aquí está la prueba de T para la normal. Me da un valor de P. De 0.0000075. Perdón, acá dije que no, que me sugería que no había diferencias, al contrario, me sugiere que sí hay diferencias, ¿no? Porque no está tocando el 0. Si esta media menos esta media me dio un intervalo de confianza que toca el 0 es no diferencia, ¿no? Porque serían, la única forma en que la diferencia entre las medias de 0 serían si son iguales, ¿no? Ok. Entonces, aquí está, me dice que sí hay diferencias significativas, pero no he probado lo de la homogeneidad de varianzas, pero aquí está la prueba de T para varianzas desiguales, que si se fijan, pues le dio el mismo valor de T, el valor de P es un poquito diferente, ¿no? Acá. Pero ambos dicen que las diferencias son significativas. Y este es un valor de P que calcula por permutaciones. Entonces, ya vimos lo de la normalidad. Este F-test de acá nos hace una prueba de Levene, me parece, que es para ver si las varianzas son iguales. Entonces aquí está la varianza del grupo de hombres, la varianza del grupo de mujeres, hace la prueba, calcula un estadístico de F y nos da el valor de P, ¿sí? Y entonces este es el valor de P normal y este es por permutaciones. Es menor que 0.05. Mi hipótesis nula en este caso es que las varianzas son iguales. Como este es menor de 0.05, quiere decir que las varianzas son distintas. Entonces las varianzas no son iguales, entonces este sería el T que tomo y el valor de P que tomo, ¿no? De todas maneras me dice que son significativamente distintas, ¿no? Porque es menor que 0.05. Pero como uno de mis datos no cumplió con la normalidad, pues no queremos usar la prueba de T paramétrica,
sino que queremos usar la Mann-Whitney que anda por acá. Y entonces esta va a estar comparando medianas, nos calcula un estadístico de Mann-Whitney, hace una aproximación por la normal, por eso un valor de ZK, nos dice que P es igual a 0.0043, que es menor de 0.05, por lo tanto las diferencias son significativas, ¿no? Tanto la prueba paramétrica como la no paramétrica concuerdan, pero preferimos la no paramétrica porque uno de nuestros grupos no cumple con la normalidad. Bueno, estas son básicamente las tres pestañas que más nos interesan acá. Este está calculando si las distribuciones son iguales. Este también es una prueba de T para medianas, o sea, es como un Mann-Whitney, y etcétera, ¿no? Vamos si lo quieren ilustrar, pues se pueden ir acá a Plot, Bar Chart Box Plot. Entonces, como los datos no fueron normales y usamos una no paramétrica, querríamos ver más bien el box plot, que anda por aquí así. Y ya saben, por aquí en Graph Settings pueden editar algunas cosas, exportarlo o simplemente copiarlo y pegarlo en otro lado, ¿sí? Si los datos hubieran cumplido con los supuestos, si quieren poner las medias, acá están las medias. Aquí está la media con una desviación estándar y con un error estándar, perdón, y acá está la media con el intervalo de confianza del 95%, ¿no? Entonces, como las barras son muy altas, pues no se ve muy bien, pero a lo mejor ustedes podrían decirle aquí que Y no empiece en 0, sino que empiece en 150. Y aquí se nota un poco mejor, ¿no? Y si ven, las barras estas no se tocan, lo cual me sugiere que efectivamente las diferencias son significativas. Muy bien. Vamos ahora a hacerlo con R. Cerrar este. Y acá está el R. Ya habíamos cargado los datos hace rato. Los voy a volver a cargar acá. Voy a volver a separar mi variable entre hombres y mujeres. Son estas dos líneas de código que están acá. Puedo ver los histogramas de hombres y de mujeres. Que eso no lo hicimos en el otro, pero bueno, acá están los histogramas. Si le corro los dos, me los pone aquí. Y este, el último que vemos es el último que corrimos, es el de mujeres. Pero aquí con la flechita puedo ver el de hombres acá. Entonces sí noten la diferencia entre la distribución de los datos de hombres y los datos de mujeres. Pues esta es mucho más tendiente a una normal, ¿no? Vamos a checar, antes de hacer la prueba, vamos a checar los supuestos. La normalidad, podremos hacer las gráficas de QQ-plots, pero aquí lo voy a hacer con la Shapiro Test. Y esta es una forma de hacerlo de balazo sobre mis datos originales sin separarlos, ¿no? Sin separar hombres y mujeres. Entonces aquí le doy así. Y aquí está. Como no le nombré un objeto acá, no le puse
normalidad igual a t-apply, pues entonces me pone el resultado directamente. Y si se fijan, aquí está el de hombres. El P es de 0.23, o sea que es menor a 0.05, entonces los hombres no son normales. Pero el de mujeres me da de 0.8, entonces las mujeres sí son normales, ¿no? Bueno, la variable altura en el caso de las mujeres, de estas mujeres. Si las varianzas son iguales o no, vamos a hacerlo con este test que se llama Flinger Test, que es parecido al test de Levine, pero el test de Levine tendría que bajar otra librería para hacerlo. Entonces este viene ya instalada, esta prueba, entonces vamos a usarla. Es lo mismo, como no le puse nombre, al correrlo me lo pone directamente acá el resultado. Me dice prueba para la homogeneidad de varianzas, G cuadrada es eso, grados de libertad es eso, y el valor de P es 0.015. Entonces, las varianzas entre hombres y mujeres no son iguales, ¿no? Entonces, vamos a hacer, esta es la prueba de T, le puse prueba 1, pero esta es la prueba de T normal, ¿no? Bueno, sí, ahorita vamos a ver. Entonces, prueba 1 y le doy prueba 1, esta es la prueba paramétrica, Enter y aquí está. Los resultados, me dice el T es este, los grados de libertad, el valor de P es 0.001, ¿no? Entonces me está diciendo que sí hay diferencias significativas. Estos son el intervalo de confianza de las diferencias. Y esta es la media del grupo 1 y la media del grupo 2. ¿Ok? Entonces, esta es la prueba de T, pero ¿qué prueba de T hizo exactamente? Vamos a verlo en la ayuda. Le escribo un signo de interrogación y t.test para que me dé la ayuda sobre sobre esta función. Entonces me abre la ayuda de este lado de acá. Dice student t-test, ¿no? Y entonces déjenme ver, este es el default method. Me dice que pareado es falso. Varianzas iguales es igual a falso. Entonces, él ya por default hace la prueba de T considerando que las varianzas son diferentes, ¿sí? Entonces, esta es una prueba de T para varianzas distintas. Si lo quisiera hacer con las varianzas iguales, lo único que tendría que escribirle es esto. Es eso que dice ahí, var equal, ¿no? Entonces, vean, prueba de T, t-test, datos altura, y luego le pongo coma, var.equal igual a true. Y aquí me haría la prueba, no le voy a poner un nombre para que me ponga el resultado directo. Aquí me haría la prueba considerando que las varianzas son iguales. Y entonces ven, aquí están el valor de T, que es igual al de este de acá, pero el valor de P sí es un poco más chico acá. 0.0000 y acá era 0.001, ¿no? Y esta es la prueba de T entonces con varianzas consideradas iguales. Ahora vamos a hacer el no paramétrico. El no paramétrico sería el Wilcoxon también. Vamos al help, si no me equivoco. ¿Se acuerdan? Hicimos el Wilcoxon test. Wilcox test. Es una prueba de rangos. Y entonces, sí. Entonces igual. Si quiero hacer la prueba no paramétrica, ahí lo voy a escribir acá.
perdón. No paramétrica 1 le voy a poner y es un Wilcox.test igual datos altura igual, digo en función de, en mi función de se pone control alt y la tecla de más, mi variable categórica que es sexo, le doy correr, dice que hay empates ties, que son valores que son iguales, pero no es mucho problema. Le digo como le puse no paramétrica 1, no paramétrica 1. Aquí está la prueba de Wilcoxon. Me dice que ese es el estadístico que calcula y el valor de P es .004, que es menor de 0.005, de 0.05, perdón. Por lo tanto, hay diferencias significativas en las medianas de hombres y mujeres. Muy bien, pueden ilustrar esto con un boxplot, una gráfica de cajas, acuérdense, acá, hombres y mujeres. Noten, aquí en hombres, estos datitos que están por acá son datos extremos. Si aquí tengo la mediana, el cuartil del 75, el cuartil del 25 acá, esto es, perdón, 1.5 veces el cuartil de 75, entonces yo esperaría que la mayoría de mis datos estuvieran entre estos bigotes. Si hay datos que están fuera, son datos extremos. Y aquí es donde yo debo checar, pues, ¿por qué tengo datos extremos? ¿Provienen de un error? ¿O son parte normal de la variabilidad? Entonces estoy viendo aquí que en hombres hay algunos hombres que tienen cerca de 1,80 m, pues eso es normal, no tendría yo por qué sospechar que estos datos provenían de un error, ¿no? A menos que estuviéramos trabajando con una tribu de pigmeos y de repente un pigmeo me midiera 1,80, pues ahí lo más probable es que me haya yo equivocado al hacer la medición o al traspasar el dato o lo que fuera, ¿no? ¿Sí? Pero en esta población pues no debería haber extrañarnos. Entonces, esa es una decisión que ustedes deben tomar. Si de plano el dato extremo ustedes pueden decir que viene de un error, pues lo mejor es quitarlo, ¿no? ¿Sí? O si lo pueden corregir, pues corregirlo, porque a veces es que nos equivocamos y en vez de poner el punto decimal aquí lo pusimos por acá y eso nos podemos dar cuenta y corregirlo. Si no lo podemos corregir, pues lo mejor es quitarlo. Pero ya les digo, si no hay sospechas de que sea un error, pues entonces ni modo, es parte de la variabilidad natural de los datos. Entonces pueden hacer eso o pueden hacer, si quieren hacer la gráfica con, lo voy a correr todo de balazo, la gráfica de la media con los intervalos de confianza, aquí está así. Este es más latoso porque van a necesitar estas dos librerías, como ya lo hicimos la vez pasada. Van a tener que hacer una tabla con los estadísticos. Como no nos calcula el intervalo de confianza, lo tenemos que calcular nosotros, agregarlo a la tabla. Y entonces ya utilizamos el ggplot para hacer la barra con el intervalo de confianza. ¿Sí? Bueno. Creo que no olvido decirles nada. Nos vemos en el siguiente video.